Estamos muy felices de tener con nosotros a Juan Sebastián Rodríguez. Es el pastor, copastor de la iglesia Avivamiento, Centro Mundial de Avivamiento. Su sede principal es Bogotá, pero irradia a nivel mundial. Bueno, eres el hijo del pastor Ricardo Rodríguez, quien es un gran amigo, y ustedes como familia, tu mami, María Patricia y toda la familia que están comprometidos con el Señor. Pero me ha impactado mucho que tú has estado ahí siguiendo las pisadas de tu papá desde muy jovencito incluso. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ese avivamiento generacional que has estado recibiendo y que ahora estás impartiendo? ¿Cómo es esa experiencia siendo el hijo del pastor Ricardo, pero también viviendo tu propia experiencia con Dios? Pues primero que todo, muchas gracias, pastor, por la invitación. De verdad, muy agradecidos de poder estar acá en este espacio. La experiencia marcó mi vida desde chiquitico, porque viviendo en casa pude ver la presencia del Señor de una manera tangible. Yo tengo varias prédicas en las que hablo acerca de mi relación con el Espíritu Santo, pero cómo fui marcado desde la niñez. Porque recuerdo desde bebé aprender a leer en la Biblia, que mi papá me enseñaba a leer, seguir con el dedo, y allí fue donde pude encontrar, digamos, en el Espíritu Santo un amigo personal, natural, y pues creo que en la educación hay un proceso natural que se da, que es la educación por imitación. Dicen los expertos que normalmente los padres educan diciendo los nos en casa, pero lo que un hijo termina imitando no es lo que los padres le dicen tanto como lo que los padres hacen. Yo creo que por ahí va la relación que comienza con el Espíritu Santo, desde el poder ver como con testigo ocular la relación que mis padres tenían con el Espíritu Santo. Ver cómo ellos seguían el ministerio no de una manera impositiva, ni nos forzaban a nosotros a seguirlo, sino ver la naturalidad del ministerio y la pasión por el ministerio, y ver como un tesoro el poder ser parte y disfrutar de todo lo que era la vida ministerial en familia. Fue algo que pudimos interiorizar, pero naturalmente en mi caso particular, el disfrutar de la presencia de Dios, el ver un día, yo tenía una costumbre, y yo lo he dicho como ilustración en algunas prédicas, de disfrutar el tiempo con papá para jugar. Le dejaba noticas, y estas noticas yo las ponía debajo de la puerta para llamar la atención de papá. Pero recuerdo un par de ocasiones en las que fue imposible para mí, con 9, 12 años, literalmente pasar el dintel de la puerta para atreverme a poner una nota, al ver la gloria de Dios, esa nube Shekinah, salir del lugar secreto de mi padre. Y en lugar de poner la nota para hacerle señas para que saliera, salir corriendo a llamar a mi mamá y caer los dos postrados de rodillas, luego salir mi papá y los tres en la presencia del Señor, o tener momentos de gloria tan íntimos que marcaron mi vida, como poder disfrutar del lugar secreto, y en lugar de salir mi papá a jugar, invitarme él a entrar a la presencia del Señor y a envolverme en ese círculo. Hoy lo veo natural también en mi hijo Jet. Va, él golpea la puerta, pero él lo que desea es ir con el abuelito a estar dentro de la presencia del Señor. Tremendo. Que le haga el devocional, que le enseñe, que le instruya. Es ver esa naturalidad con que crecimos, apasionados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que, si me preguntas cómo marcó mi vida, ver la calidad de ministros que mis padres son, y hoy poder decir son mis pastores, no por lo que vemos en el púlpito. Son mis pastores porque los he visto cómo enfrentan sus batallas, cómo superan esas crisis, cómo en la naturalidad y en la humanidad son ese hombre y esa mujer de Dios, como los vi desde que eran en la niñez. Eso marcó mucho mi vida en esa relación con el Espíritu Santo. Wow. Yo creo que eso es muy confrontador. Para mí, por ejemplo, es muy confrontador. Y en el hecho de uno tener la claridad de lo que estás hablando, ¿no? De que son los padres, el ejemplo de los padres es lo que los hijos pueden seguir más allá de lo que le dicen a los hijos. Y eso marca tremendamente. Sí, totalmente. Mira, la palabra del Señor, cuando dice el texto bíblico, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que en Proverbios está resaltando
no es una educación sobre el niño, es una educación sobre el padre. Wow. Para que entienda el padre cuál es su responsabilidad. Ajá. Instruir a su hijo en su camino. Y la palabra su no se está refiriendo solamente al camino de Dios. Ajá. Su camino de vida es mi responsabilidad como padre. Y muchas veces como ministros olvidamos cuál es el camino de nuestros hijos por pretender una espiritualidad en el ministerio. Ajá. Y ese fue parte del estudio de mi tesis doctoral. Ajá. El Dios transgeneracional. Ajá. Un Dios que se ve en Abraham, Isaac y Jacob. Yo estoy clamando porque se vea en el pastor Ricardo, en el pastor Juan y en el pastor Jet. Un Dios real en las 3 generaciones, que para que sea real, tiene que ser primero real en mí. Si no es real, mi hijo va a notar la irrealidad, va a notar un poco la separación de toda esa situación. Ajá. Y yo creo que hay una realidad sobre nuestras generaciones, un Dios que es capaz de ser real hasta por 1000 generaciones. Amén. Y es lo que le estamos creyendo al Señor, una realidad con el Espíritu de Dios que transforme nuestra vida como lo transformó en la generación de mi padre, pero que yo también tenga la oportunidad de verlo transformando la generación de mi hijo. Creo que ese es el secreto más grande que podemos tener. Y como lo dice mi padre, el secreto está en el secreto. Creo que enamorarlos allí en la presencia del Señor y llevarlos a entender Juan 3, cuando el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero el poder saber que aunque vengan luchas como las que ustedes han vivido, pandemia, dificultades de una cosa, hablábamos ahora antes de cámaras, todas las dificultades de las crisis que van golpeando, hay una persona que siempre va a estar allí y que las crisis van a ir mudando según las generaciones, sí. Pero ese que siempre va a estar allí debe ser real en las generaciones y ese es uno y el mismo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal si cerramos este tiempo con una oración? Claro que puedas orar por los jóvenes. Uh-huh. Y siento en mi espíritu orar por sanidad en el corazón de los jóvenes. Sí, Señor. Que sé que el Espíritu Santo puede restaurar y liberar y bendecir en este tiempo. Claro que sí. A todos los hijos de pastores, líderes, ministros que están viendo este programa, este podcast o estás escuchándolo, si estás allí sintonizado y tal vez has tenido heridas en tu corazón, hoy está acá entre nosotros el único que es capaz de consolar, el único que es capaz de ver tu aflicción y tal vez el dolor de tu corazón de no haber tenido a papá cerca, pero tal vez el ver la figura del Espíritu de Dios en eso que estás sintiendo, en eso que está golpeando en tu interior y en eso que está golpeando en tu corazón, es la presencia del Espíritu de Dios. El que te va a enseñar, el que te va a encaminar, el que te va a mostrar la realidad de un mundo que tal vez no habías visto antes. Y yo quiero orar por ti en esta hora. Padre, yo presento a cada uno de tus hijitos, Señor. Me uno junto al propósito que has puesto en el corazón del pastor John Milton de poder hablar a estas generaciones, Señor. Y yo sé que esta es una puerta de oportunidad para que cada uno de estos corazones se vuelva a encender en llamas por ti. Que ese viento que sopla y no sabemos de dónde viene, puedan ellos escucharlo en su oído, en su corazón, y a ese que el apóstol Juan nos presenta como el consolador, como el paracleto, como el que está junto a nosotros, como el que nunca nos abandona, como el que está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros, que es atemporal, que constantemente podemos acudir a Él y nos va a recordar todo lo que tú, Señor Jesús, hiciste, nos va a poder guiar a toda la verdad. Está aquí hoy con nosotros, ha sido derramado sobre nosotros para que al aferrarnos a Él, Señor, podamos reconocer el lugar de donde hemos caído y, como dice Apocalipsis, podamos volver a encender esa llama y no que pase y tal vez se apague, Señor, sino que se encienda una vez más. Aviva el don de Dios en cada uno de tus hijitos que están aquí conectados. Enciende en llamas el corazón y que tu obra se avive en medio de los tiempos una vez más. Y en medio de los tiempos la des a conocer, Señor. Esa es nuestra oración. Clamo al corazón de los padres y de los hijos que está profetizado para el final de los tiempos, que se separará y se dividirá. Que en tu espíritu traigas amor, unidad, reconciliación, restauración y paz para gloria de tu nombre.
y podamos ver las siguientes generaciones arder bajo el fuego del Espíritu, para gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Juan Sebastián. Pastor, a ustedes por la invitación. Que Dios te bendiga muchísimo. Qué honor. Gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga.